Buenas noches. Mi nombre es César Álvarez. Como ustedes saben, estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para todos los miembros de SOCOIN. SOCOIN es la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, para ortopedistas en Colombia, y hoy estamos conectados con los ortopedistas infantiles de Latinoamérica. Estamos retomando nuestras conferencias este año, y la conferencia que tenemos hoy es una conferencia a cargo de la doctora Laura Fernanda Cañaveral. Ella es médica, anestesióloga, especialista en pedagogía y docencia, y trabaja en la Fundación Cardioinfantil. Ella nos va a dar una conferencia muy interesante que nos va a servir no solamente a ortopedistas, sino a médicos. Yo creo que en la formación personal de cada uno de nosotros va a ser muy importante. Entonces, sin dar más preámbulo, va a empezar la doctora Cañaveral. Como ustedes entenderán, hoy estamos a través de la plataforma Zoom. En la plataforma Zoom, ustedes van a encontrar la forma como pueden hacer preguntas. Levantando la mano, escriben su pregunta. Abajo, en la parte de abajo de la plataforma Zoom, ustedes ven participantes, ahí dan clic y en la mano derecha, en la parte inferior, van a encontrar un letrero que dice levantar la mano. Por favor, escriben ahí al final de la conferencia de la doctora y escribimos. Para poder ingresar a esta webinar, pueden hacerlo de dos formas. Uno es por la página de la SCOT, sccot.org.co, que es el indicativo de Colombia, y tan pronto entren a esa página, van a encontrar al frente un banner que dice webinar. En la parte inferior van a encontrar una parte que dice ingrese aquí, y ahí van a ingresar y se va a utilizar la plataforma Zoom. O lo pueden hacer también por la página de socoin.org. Socoin.co. Entonces, sin más preámbulos, voy a dejarla con la doctora Cañaveral. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la sociedad por la invitación, y gracias a ustedes por sacar un tiempo de sus noches para oír 40 minutos de carreta. La conferencia básicamente trata de que nos conozcamos un poquito más y de que tengamos un poquito más de herramientas, no solamente para aprender nosotros, sino para enseñarles de una manera más eficiente y más productiva a nuestros residentes, a nuestros estudiantes, incluso a nuestros pacientes. Entonces, ojalá les guste, disfrútense el ratico, pregunten y arrancamos. Bueno, muy bien. Nuestro cerebro aprende y forma recuerdos a largo plazo como películas. Es decir, un recuerdo permanente tiene muchos componentes visuales. Tiene luces, tiene olores, tiene recuerdos, tiene movimientos, tiene asociaciones con recuerdos que ya tenemos, y es capaz de crear una red neuronal para que sobre otros pilares o asociados de maneras que son complicadas de entender así. Esta es una de las cosas que hay que aprender a explorar y a explotar. Crear un recuerdo lleno de elementos que hagan que la stand at the head of our army where you belong. Show them what Lannisters are, what we do to our enemies. ¿Por dónde empezar? La manera de empezar es, primero, estando seguros de que el cerebro es susceptible de entrenamiento.
es un órgano más, es un ente biológico que es capaz de entrenarse. El segundo paso es estar convencido de que uno puede y además de que uno puede hacerlo bien hecho. Necesitamos salir de la mediocridad. Cuando uno se compromete con algo, tiene que comprometerse para la excelencia. Y es el primer paso para empezar un proceso de formación, tanto nuestro como de un estudiante a nuestro cargo. Lo primero que tiene que haber para un proceso de aprendizaje es motivación. Y la primera fuente de motivación definitivamente es personal. No hay otra manera de empezar. No hay manera de enseñarle algo a alguien que no quiere aprender. Entonces, hay que tratar de que cada estudiante encuentre sus propias motivaciones personales. La satisfacción económica, personal o profesional, el sentirse retado, el salir de una zona de confort. Aprender polaco no es fácil para nadie. Entonces, salir de esa zona de confort y decir voy a aprender algo nuevo, diferente, motiva. Hay personas que se sienten muy motivadas por explotar sus capacidades personales, por medirse a sí mismos, por ver hasta dónde pueden llegar. Y esa sensación y esa curiosidad mental es la que tenemos que explotar. Y lo otro es la constancia que se necesita para estarse retando constantemente personalmente. Muy bien. Ahora, nosotros como docentes, ¿cómo motivamos a un estudiante o cómo aprovechamos esa motivación que él tiene para reforzar la idea de meterse en un proceso de aprendizaje serio? Lo primero es que de lo que más aprenden nuestros estudiantes de nosotros mismos es del ejemplo. Uno no puede enseñarle a una persona con lo que dice si con sus actos se contradice. Aprenden más fácil de lo que están viendo que uno hace que de lo que están oyendo que uno hace. Ya vamos a profundizar un poquito sobre esa diferencia en aprendizaje. La manera más eficiente de hacer que un muchacho continúe con un proceso de formación son los refuerzos positivos. Los refuerzos negativos son terriblemente ineficientes. Nadie se siente feliz de estudiar mucho para que no lo metan a la cárcel o para que no se le muera a nadie. Es mucho más útil emplear refuerzos positivos tanto en la imagen personal como en su desempeño profesional, como en su aspecto personal. Los refuerzos positivos son mucho más eficientes. La retroalimentación, es decir, estar constantemente diciéndole a quien aprende cómo está haciendo las cosas y estar conversando constantemente en una red bilateral de comunicación sobre la calidad de lo que hace, sobre la efectividad de lo que hace. Tanto los retos profesionales, ahorita vamos a hablar un poquito mejor de eso, y crear como docentes un ambiente creativo. Un muchacho aprende más fácil si se siente retado, si se siente acompañado, si se siente contento de estar estudiando y no en un ambiente punitivo donde el no aprender o el no saber algo es castigado. Ay. Muy bien, entonces, vamos a hablar un poquito de herramientas para sacarle jugo al cerebro. Aplica tanto para el cerebro de los estudiantes como, por supuesto, para los nuestros. Lo primero son los hábitos. Apréndanse este número. Se necesitan 21 días para crear un hábito nuevo. En 21 días de estar haciendo constantemente lo mismo, vamos a hablar ahorita un poquito sobre esto, el cerebro crea un nuevo hábito. Y lo mismo, en 21 días desaparece un hábito. Uno necesita 21 días para dejar de fumar, pero uno necesita 21 días para volverse alcohólico. Uno necesita 21 días para hacerse adicto a una sustancia narcótica cualquiera y necesita 21 días para empezar el proceso de abandonarlo. Se necesitan 21 días para crear nuevas sinapsis en el cerebro que conecten los hábitos a la vida diaria de las personas. Pero se necesitan 6 semanas para que esas neuronas que se conectaron con ese proceso se vuelvan neuronas especializadas y puedan emplearse como plataforma para otro conocimiento adicional relacionado. Este número es fundamental. 21 días para crear un hábito y hay que enseñarles esto a los muchachos. Necesitan sentarse 3 semanas seguidas a estudiar todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma metodología para que estudiar todos los días se les haga un hábito. Ahora, ¿cómo aprende una persona? Aprendemos el 10% de lo que leemos en más o menos entre 12 y 15 semanas. El 85% de lo que leímos se nos ha olvidado. El 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos con otras personas y, ojo a esto, el 80% de lo que hacemos lo aprendemos.
¿Qué hacemos cómo? Escribiendo, interpretando, practicando, examinando, catalogando, tocando pacientes, revisando radiografías, operando, etcétera. Pero Glasser, que fue el que describió esta pirámide, dice que el 95% de lo que le enseñamos a los otros no se nos olvida nunca. Esto es importantísimo porque explicar, procesar la información que uno adquiere de una manera y le da a otra persona implica una cantidad de redes neuronales que hacen que esa información que uno está procesando no se le olvide a uno nunca. Enseñar es la mejor manera de aprender. Muy bien, ahora tenemos un problema y es que nosotros estamos lidiando con millennials. Nuestros estudiantes aprenden de una manera diferente a como aprendimos nosotros. Los millennials nacieron en un mundo donde el conocimiento es universal. El mundo está dominado por la tecnología, nunca han visto un disquete, en su vida van a concebir el mundo sin WhatsApp, no llaman por teléfono a nadie, no se acuerdan de ninguna fecha de cumpleaños porque eso todo está en las redes sociales, pero son personas que tienen unas motivaciones diferentes a las nuestras. Ellos necesitan objetivos claros para poder tener un proceso eficiente en la vida, cualquiera que sea. Son mucho mejores que nosotros, que generaciones anteriores, trabajando en equipo. Son muy buenos. Y su mejor recompensa es el tiempo libre. No es la plata, no es el ascenso, no es el reconocimiento público. Todas las personas jóvenes hoy en día quieren hacer lo que tienen que hacer rápido para trabajar lo que tienen que trabajar y disfrutar y salir a pasarla bueno y disfrutar la vida y descansar. Entonces, esto hay que saberlo y tiene implicaciones en el momento de procesar una información para que la aprendan. Para fijar el conocimiento hay que recordar que el cerebro es absolutamente visual, el de todos. Hay diferentes tipos de aprendizaje, el visual, el auditivo, el kinestésico. El cerebro tiene esas tres maneras de aprender, pero definitivamente el cerebro es visual. Todas las personas aprendemos más fácilmente lo que vemos que lo que oímos. Gracias a Dios, porque si no, todos nos sabíamos los chismes de todos. Afortunadamente, somos muy visuales. Cuando yo les digo a ustedes la palabra, cuando yo les digo a ustedes montaña, o cielo, o árbol, ustedes piensan en esto. Ustedes no piensan en esto. Es diferente. El cerebro aprende así. Así se graban los recuerdos. Entonces, dicho esto, ¿cómo les enseñamos? Lo primero que necesitamos para enseñarles a los muchachos es un objetivo. Necesitamos trazar un mapa, tenerla clara. Usted en este semestre tiene que aprender estas cosas, las fechas de los exámenes son estas, usted tiene que presentar este trabajo al final de su rotación, usted tiene que haber operado 10 pacientes, lo que sea. Pero hay que trazarles un objetivo claro. Hay que programarse y hay que organizarse. A ellos les importan las fechas, a todos nos importan las fechas. Que nos digan con tiempo que en 6 meses tenemos que presentar una tesis de maestría o lo que sea. Eso es muy importante. Suena ridículo, pero es importantísimo tener un mapa claro desde el principio. No importa si uno va a la China, tenerla clara desde el principio. Lo segundo que hay que hacer es que el estudiante necesita empezar el proceso para digerir la información. Mejor dicho, el estudiante necesariamente se tiene que sentar a estudiar. Eso está claro. Hay que sentarse a leer, hay que sentarse a estudiar. No vamos a hablar hoy de métodos de estudio, ni de cómo se hace eso, ni de nada de esas cosas, pero a estas alturas de la vida deberían saber ya, un estudiante de especialidad o un estudiante de pregrado o lo que sea, cuál es la mejor manera o la manera más efectiva que tiene de procesar una información para que no se le olvide. Hay personas que aprenden con mapas mentales, hay personas que aprenden haciendo resúmenes, leyendo, lo que sea, pero necesita sentarse a estudiar. Y nosotros como profesores tenemos que ser capaces de promover eso, de que el muchacho llegue a su casa, no a las 11 de la noche y no adolorido de las manos, a sentarse a leer un rato, a estudiar un rato y a procesar la información. Es el primer paso y hay que hacerlo. Hay varios componentes claves, leer activamente, subrayar, procesar información, resumir, contarle a alguien, grabarse, hacer mapas mentales, fichas, mnemotecnias, listas de preguntas, lo que sea, pero procesar la información es el primer paso. Ahora, estas 4 cosas son importantes. La primera, las repeticiones inteligentes. No es lo mismo que un estudiante o nosotros mismos nos sentemos un sábado a estudiar 6 horas seguidas a que estudiemos 2 horas día de por medio durante una semana. Esas repeticiones son diferentes y aumentan la efectividad del recuerdo.
permiten que se grabe de una manera más eficiente la información en el cerebro. Los días maratónicos de estudio son muy productivos cuando son la primera aproximación a un material, cuando es la primera vez que uno se tiene que leer los 10 capítulos de la Miller o lo que sea. Pero las repeticiones inteligentes, procesando, avanzando cada vez en el proceso de la información, son muy importantes. Leer por primera vez, la segunda vez subrayar, la tercera vez hacer un resumen, la cuarta grabarse, lo que sea, como sea que se quieran organizar, pero es más inteligente repetir que hacer todo el procesamiento de la información en una sola tanda. Las sesiones alternantes son muy importantes, ya les voy a mostrar una gráfica que explica mejor eso. Lo otro es el uso inteligente de los errores. Si yo me equivoqué en un diagnóstico, o me equivoqué en un examen, o me equivoqué en el análisis de una radiografía, o me equivoqué en cualquier cosa, hay que sacarle jugo a eso, hay que ser capaz de poder analizar por qué me equivoqué y que los errores se vuelvan también una fuente de aprendizaje. Que los muchachos guarden los exámenes que les hacemos está bien, que estudien sobre los exámenes está bien, que estudien sobre un paciente con el cual se equivocaron está bien, no haciéndoles pasar un ridículo delante de toda la sociedad, pero sí hay que hacer un uso inteligente de esos errores que tienen unos o todos o nosotros mismos. Y lo otro es la retroalimentación. No les diré lo suficiente, lo importante que es que le expliquen a un muchacho que hizo las cosas bien o mal, por qué están bien, por qué están mal, para qué las está haciendo y cuál es la importancia de lo que se está estudiando en este momento. Lo que les decía, nadie aprende para no ir a la cárcel. La gente aprende porque le gusta que los pacientes estén bien, porque les gusta que las cosas salgan bien y digamos, es más una cosa de retroalimentación positiva. Muy bien, entonces, la atención de una persona es capaz de mantenerse en su pico máximo entre el 5º y el 15º minuto después de haberse sentado a leer un material. Esto es el momento del comienzo de la atención. En este momento del comienzo de la atención es cuando el profesor debería estar hablando o explicando alguna cosa. Después de haberles dado como el abordaje inicial al tema de lo que sea que se vaya a tratar, una charla magistral, la presentación de un caso clínico, lo que sea, los estudiantes necesitan entrar en actividades que los comprometan a hacer cosas físicas o manuales. Es el momento o de sacar una radiografía y de que alguien salga al tablero, o de que escriban un rato sobre lo que están leyendo, que escriban sus opiniones, que contesten un test, pero que la actividad cambie de una cosa de recepción de información a producir algo de actividad. Después de esa actividad, la atención que va a prestar el estudiante está un poco por debajo de la inicial, pero es el momento de consolidación de la información. Ese es el momento de la reunión en grupo, de discutir el caso clínico, de hacer la retroalimentación. Esas sesiones de estudio de 1 hora funcionan tanto para casos magistrales como para estudio en grupo, para nosotros, para los residentes, para todos. No es útil ni efectivo pasarse 60 minutos hablándole a un estudiante, porque al minuto 20 lo perdieron. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el proceso ideal? El muchacho se sienta, estudia, después viene al hospital, ve los pacientes, ve las radiografías, analiza el caso clínico con su profesor, da sus opiniones, el profesor lo retroalimenta y luego va con sus manitas y toca a los pacientes, los opera, los examina, los revisa. Si las cosas suceden en ese orden, la probabilidad de que un muchacho olvide algo es muy pequeña. Si las cosas ocurren en el orden inverso, se le van a olvidar. Si un estudiante opera a un paciente sin saber qué es lo que está haciendo, es un paciente perdido, es una oportunidad perdida. Por eso es que ustedes tienen una ventaja grandísima sobre otras especialidades, porque ustedes hacen planeamientos, van a juntas quirúrgicas, discuten los pacientes en la sociedad o en el servicio, donde sea que estén trabajando. Si las cosas se hacen en ese orden, un muchacho jamás olvidará a un paciente, jamás olvidará su primera factura de radio, jamás olvidará su primera luxación congénita de cadera, no se le va a olvidar. Pero si hacen las cosas al contrario, si están viendo una radiografía de una enfermedad que no conocen, esa oportunidad de aprender se perdió. Muy bien. Ahora, Richard Feynman, que es este hombre de la foto, Premio Nobel de Física en 1965, fue un hombre muy importante para la humanidad por muchas razones, pero una de las más importantes es que se inventó una técnica para enseñar.
fue famosísimo, era profesor de física cuántica, hizo unas teorías en mecánica cuántica muy famosas y muy importantes, que fueron los que le dieron el premio Nobel, pero lo que nos interesa en este caso es que él creó una técnica que se llama la técnica de Feynman. Era muy famoso por ser muy buen profesor, por ser capaz de explicar cosas muy difíciles en términos muy sencillos. La técnica de Feynman dice que cuando nosotros aprendemos algo, debemos procesar esa información de manera que seamos capaces de explicárselo a una persona que no tiene ni idea del tema. Si esa persona entiende lo que nosotros estamos diciendo, eso que estamos diciendo nosotros no se nos va a olvidar nunca. Aplica en todos los sentidos de la comunicación. Es decir, si yo le explico a mi mamá, si le explico al gato, si le explico al perro, si le explico a un estudiante de quinto primaria, si le explico a un estudiante de sexto bachillerato, lo que me forma a mí es el procesamiento que está teniendo mi cerebro con esa información. Les recomiendo el libro del Dr. Feynman, se llama La física de las palabras, es espectacular. Tiene muchos, pero este es muy bueno. Ahora, ¿cómo hacemos para facilitarnos la vida en todo este proceso? Hay aliados externos muy valiosos. Esto suena a técnica de estudio de quinto primaria, de Instituto Ipler, pero es importantísimo que haya un espacio donde estudiar en orden y calma. Si un muchacho tiene que estudiar en el bus urbano, si en la casa hay 4 perros y todo el mundo está lleno de pelos, de ropa sucia, huele a trago, hay latas de cerveza por todas partes, no hay manera de que uno se concentre estudiando. Hay que crear un espacio grande, chiquito, bonito, feo, lo que sea, para estudiar. La biblioteca, el hospital, su habitación, lo que sea, pero que esté en orden y que esté limpio, para que el cerebro se programe a aprender y no a lidiar con toda la interferencia y la bulla que hay afuera, estimulando los sentidos. Hay que enseñarles a los muchachos a comer mientras estudian. Hay cosas que uno debe comer cuando está estudiando, hay cosas que no. No se coman una bandeja paisa y se sienten a estudiar la Miller. Eso no les va a entrar. No coman carbohidratos pesados, no coman cargas grandes de proteínas y no coman grasa difícil de digerir. Hay grasas muy buenas para el cerebro, el salmón, el aguacate, los frutos secos, etc. De eso también hay un montón de información en internet, búsquensela, pero, o sea, no estudien con donas y Coca-Cola, por favor. Y lo otro es tinto. El tinto, ahorita hablamos del café. El otro aliado importante es la música. Hay todas las digresiones que quieran alrededor de la teoría de si es mejor o no estudiar con música. Definitivamente hay cerebros que van muy bien con música y cerebros que no tanto, pero lo más importante es encontrar qué tipo de música. No estudien con J Balvin, no estudien con esas ridiculeces, ¿listo? Hay que buscarse una música clásica, rica, suave, un chill out, un jazz, lo que sea, que no tenga letra, para que el cerebro no esté pendiente de seguirle el ritmo. Que no tenga letra, la música que sea, pero que no cante nadie, ¿listo? Ayuda porque las ondas cerebrales de la música clásica, sobre todo Mozart, que es el más estudiado de todos, influyen en la manera en que las ondas eléctricas del cerebro que están trabajando en otras cosas se regularicen. Ese es el estudio, digamos, es la mejor evidencia que hay. La regularización de las ondas cerebrales facilita el aprendizaje, como que al cerebro le gusta el orden y la música clásica es muy ordenada y eso facilita aprender. Ahora, ¿qué enemigos tenemos para los procesos de aprendizaje? El enemigo más difícil es uno mismo. El sentirse saturado, el sentir no soy capaz, el esto está horrible, esto está espantoso, tengo que leerme 200 páginas. Empezar es lo más difícil. Después de empezar, las cosas arrancan y fluyen más fácil. El otro enemigo es lo sé todo. Lo sé todo, como George Martin, lo sé todo, yo soy el único que tengo la verdad, yo soy el único que sé, yo soy que el resto no sabe nada. Esa pared que pone uno entre el saber y la necesidad de saber bloquea el proceso de aprendizaje porque el cerebro hace el chip de no necesitar lo que viene. Y eso, digamos, dificulta el proceso de aprendizaje. Eso se llama el valor oculto de la ignorancia y también hay muchas teorías cerebrales sobre esa actitud mental que han descubierto muchas personas, investigadores, desde Comenius, que fue el primer teórico de la educación moderna. El poder oculto de la ignorancia, la necesidad de saber es muy importante. Para nosotros, por ejemplo, un paciente que lo reta a uno es el mejor amigo del aprendizaje. Y lo otro es la zona de confort, cuando hay ausencia de retos intelectuales. Aprender inglés hoy en día ya no es un reto demasiado grande para nadie, pero aprender polaco, aprender ruso, aprender, yo no sé, suajili, es un reto personal y eso motiva, obliga al cerebro a moverse para aprender.
¿Qué pasa cuando tengo que hacerlo pero no puedo? Lo primero es volver al principio, recordar un poco la motivación, por qué estamos haciendo esto, queremos ser ortopedistas, queremos ser anestesiólogos, lo que sea. Lo segundo es que se necesita disciplina, o sea, si uno siempre que tiene el cansancio y la pereza de decir no puedo, y no, hoy no puedo, pues nunca va a poder, entonces también toca disciplinarse un poquito y entrar un poquito en orden con el cerebro. Los descansos, las pausas activas, a veces uno procrastina porque está cansado, francamente, pues duerma, porque si está tan cansado, pues no va a aprender nada y esa noche de estudio no va a ser una cosa funcional. Comer, tomar algo, a veces uno no le entra la información o no se puede concentrar porque tiene hambre o porque está deshidratado, suena ridículo, pero es factible que eso suceda. Y lo otro es el sistema de recompensas. Las recompensas funcionan muy bien. Es de conocimiento público que el aprendizaje condicionado hace que la asociación entre aprender algo y obtener una recompensa libere dopamina en el cerebro. Esa liberación de dopamina se mantiene durante un tiempo muy corto, a medida que aumenta la asociación entre una cosa obligatoria y una cosa satisfactoria, esa liberación de dopamina se disminuye, pero la asociación persiste. ¿Eso qué quiere decir? En términos prácticos, que yo me prometo a mí mismo que voy a estudiar 2 horas y luego me paro y me veo un capitulito de Vikings o juego media horita de Play. Pero primero lo que tengo que hacer, que se vuelva una recompensa y no un cambio de actividad. Funciona para los adultos, funciona para los niños, funciona para todo el mundo. El sistema de recompensas es una cosa que le encanta al cerebro, le encanta recompensarse. Pero primero hay que hacer lo que hay que hacer. O salir a caminar, o pasear al perro, o no sé, lo que sea chévere de hacer, pero después de que sea una recompensa. Cuando uno realmente es improductivo, porque está cansado o porque tiene un problema emocional, francamente hay que arreglarlo. Si terminaron con el novio, si los echaron de la casa, si esa noche se murió el perrito, o sea, ese día no se va a aprender. El estrés dificulta el empate entre el cerebro reptil y el cerebro mamífero, porque predomina la supervivencia sobre el aprendizaje. Cuando uno está estresado por alguna razón, asustado porque tiene un problema, porque, no sé, el problema que sea, lo que sea, el aprendizaje se posterga. El cerebro mamífero apaga su funcionamiento y deja el reptil funcionando. Entonces uno está constantemente liberando adrenalina, norepinefrina, todos estos neurotransmisores que están encargados de la supervivencia, y el aprendizaje pasa a un segundo plano. Entonces uno lee, estudia, repasa, pero ese recuerdo es poco probable que quede grabado a largo plazo. Las situaciones de estrés de un estudiante o de uno mismo cuando está estudiando algo hay que solucionarlas antes, porque eso hace que el proceso sea mucho más difícil y mucho más inefectivo. Y cuando pues uno no está, pues no está. Y lo último que tengo para decirles es que aprender y estudiar es una cosa maravillosa en la vida, es una forma de vida. Nosotros los médicos, gracias a Dios, toda la vida tenemos que estar estudiando y estar repasando y estar haciendo cosas, pero ni la medicina ni el aprendizaje son la vida. Son un instrumento para vivir mejor y son un instrumento para volvernos unos seres humanos, pero la vida real está afuera y hay que salir y vivir la vida bien. Muchísimas gracias por su atención. ¿Puedo qué? Ah, sí. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quiere, no sé, hacer un comentario, una pregunta, decir algo, preguntar algo que no haya quedado claro? Café y bebidas, dice. ¿Quién es café y bebidas? Que no, con respecto a... Café y bebidas. Muy bien, ya la vi. Sí. William Jiménez. Doctor William Jiménez, hola, creo que te conozco. Entonces, la cafeína tiene un efecto estimulante a nivel cerebral que sucede más o menos unos 15 minutos después de su absorción. Uno se toma un café y alrededor de 20 a 30 minutos después de habérselo tomado, uno siente, mejor dicho, el cerebro incrementa la producción de neurotransmisores que activan ciertas redes neuronales. ¿Cuál es el problema? Que el café produce atención en picos y valles. Es decir, uno está muy atento 15 o 20 minutos después de haberse tomado un café y luego decrece por supresión de producción de neurotransmisores esa atención.
Entonces está uno muy concentrado, muy distraído, muy concentrado, muy distraído, muy concentrado, muy distraído. Y lo que buscamos es mantener un estado de meseta en la atención y en la capacidad de aprendizaje. Entonces el café soluciona un problema, pero está postergándolo, no solucionándolo. Está solucionando el problema ya, pero está dejándolo para más tarde. Las bebidas cafeinadas, las bebidas energizantes, el Red Bull, todas estas cosas tienen el mismo efecto porque tienen casi que los mismos componentes. La cafeína y la taurina se comportan casi que de la misma manera. La taurina es un aminoácido no esencial que es el componente principal de las bebidas energizantes, del Vive 100, del Red Bull, de todas estas cosas. Produce lo mismo que la cafeína, pero en escalas aún mayores y con picos más profundos. ¿Por qué? Porque no es que se incremente la producción de neurotransmisores, sino que se aumenta solo su liberación. Entonces, las neuronas se deprivan de neurotransmisores estimulantes. Entonces, tomarse un Red Bull le permite a uno leer 20 minutos y ya, después queda el problema igual. Muy bien, ¿alguien preguntó? Ahí se fue. Aquí. Espero, si quedó la pregunta resuelta, genial. Sí. Si no, vuelvan a escribir ahí. Señora. Entonces, si no tomamos ese tipo de bebidas, ¿qué otras recomiendas? ¿Solo agua? Ni siquiera jugos naturales. No, todo lo que tenga azúcares de rápida absorción produce el mismo efecto de la Coca-Cola y del café. Entonces empieza así. El té y la cafeína y la teína se comportan más o menos igual. Es más potente la cafeína, es decir, necesita menos dosis para obtener el mismo efecto, pero funciona exactamente igual. Ahora, todas las bebidas azucaradas, las grandes cargas de azúcar producen un estímulo pequeñito al principio y un valle muy profundo, por dos razones diferentes. La primera, los picos de glucosa en la sangre producen picos de insulina. Entonces, rápidamente cae el azúcar en la sangre. Y segundo, el concentrar grandes cantidades de alimentos en el intestino producen lo que conocemos todos como marea alcalina. Es por eso lo de la bandeja paisa, es por eso la hamburguesa, es por eso ese tipo de alimentos derivan parte del flujo sanguíneo y retardan los procesos de aprendizaje. Esto no, digamos, no hay mucha ciencia que explicar alrededor de esto. Cuando uno está lleno o cuando se come algo muy pesado, pues está menos atento, está somnoliento, está todo eso. Entonces no sirve para mantener la concentración. ¿Qué debe uno comer? Frutos secos, agua, idealmente solo agua, o tomarse, no sé, un café, pero uno, no estar tomando todo el tiempo, toda la noche. Aguacate, pan integral, todas las cosas buenas y saludables que le dicen a uno para la vida, para siempre, pues sí, aplican también para estudiar. ¿Listo? Muy bien. Aquí alguien pregunta, el doctor Joanny Oleas pregunta, ¿las emociones son importantes para el aprendizaje? ¿Y cuál es la emoción recomendada? Ojalá uno pudiera decir, yo hoy me voy a poner contenta. No. Las emociones son muy importantes para el aprendizaje. Una parte importante de los recuerdos a largo plazo se guardan redes neuronales que están relacionadas con el sistema límbico. La memoria tiene un componente importante en el sistema límbico y en la circunvolución del cíngulo, que es el lóbulo temporal, que está muy asociado con las emociones. Por eso es tan fácil recordar la cara de una persona que nos cayó mal, o recordar un olor que nos pareció espantoso, o recordar cosas así por el estilo, asociar una foto mental con una emoción. Entonces es muy importante tratar de estar en un estado lo más estable posible para sentarse a estudiar o para aprender a largo plazo. Si yo odio al profesor que tengo al frente porque me parece un cabrón, porque me parece un animal, porque me parece un patán, porque me parece feísima, por lo que sea, es poco probable que yo le aprenda algo a esa persona. Entonces hay que tratar de separar las dos cosas o de mantenerse en un estado muy neutral. Muy bien. Así, gracias Laurita, y nos conocemos. Sí, sí. Muy bien, doctora, ¿qué tanto se pierde la capacidad de concentración y la retención de la información con la edad? Bueno, hay muchas teorías no, hay poquitas teorías comprobadas, pero hay muchos estudios y muchas publicaciones con respecto a los cambios en la capacidad de aprendizaje con el envejecimiento. Definitivamente, las personas que tienen Alzheimer y las personas que tienen algún tipo de demencia senil tienen problemas de aprendizaje, eso es claro. Ahora, ¿qué pasa cuando con la edad decae la capacidad de aprendizaje, pero no hay una enfermedad mental como tal, simplemente es una consecuencia de la edad? Volvemos al principio, el cerebro es un órgano susceptible de entrenamiento.
Hay estudios que dicen que las personas que hacen juegos mentales, sopas de letras, sudokus y esas cosas retardan el envejecimiento de su cerebro. Y se refiere precisamente a eso, a que si uno constantemente está estudiando, aprendiendo y manteniendo ese músculo cerebral en uso, en entrenamiento, igual que el bíceps. Si usted alza pesas toda su vida hasta los 65, seguramente a los 65 alza un poquito menos de peso, pero es capaz de alzar más pesas que el de 25 que nunca en la vida has alzado una. Entonces funciona más o menos de la misma manera. Si uno mantiene el cerebro constantemente activo, la capacidad de aprender se mantiene toda la vida. No es igual de eficiente, claro no, pero se mantiene toda la vida. Señor. Podría informarnos un poquitico sobre capacidad de aprender o de concentrarse de la persona mayor con la ingesta de líquidos, debido a que las personas mayores de 50 y 55 años van perdiendo la capacidad de sentir sed y muchas veces no funciona porque se deshidratan. Tiene toda la razón. Y no funciona eso. El doctor pregunta que cómo se puede manejar la circunstancia de que las personas mayores pierden la capacidad de sentir sed y eso afecta su capacidad de aprendizaje. Funciona para todo el mundo. Cuando el cerebro está deshidratado, le cuesta trabajo aprender. Por eso les decía, hay que tomar agua. Hay que tomar agua en todos los momentos de la vida, pero hay que tomar agua cuando se está estudiando porque el cerebro se deshidrata. Aunque uno no tenga sed, es decir, uno debería tomar constantemente agua en pocas cantidades, porque si usted tiene que pararse al baño 17 veces en 2 horas, también tiene un problema de concentración para aprender, pero definitivamente hay que mantenerse hidratado y bien nutrido mientras estudia. Si usted tiene hambre, no aprende, pero si usted tiene una deprivación de algún sustrato energético, el cerebro solamente vive de glucosa, el cerebro no puede procesar nada diferente como el hígado, como el páncreas en épocas de ayuno. Entonces es muy saludable sentarse con un paquete de maní y un vasito de agua a estudiar. Pero sí, influye muchísimo. Uno no cree y a veces se siente con sueño o se siente fatigado y lo que le falta es líquido. No está ni siquiera tan cansado, lo que le falta es agua. ¿Cómo debería uno entrenar a los estudiantes para que antes de una cirugía larga ellos de una vez prevengan la deshidratación que van a tener y prevengan la hipoglucemia que van a tener por ayuno prolongado? Eso hay que decírselos. Bueno, dice el doctor que cómo hacemos para prevenir los episodios de deshidratación y de hipoglucemia de los residentes y de las personas que se meten a un procedimiento quirúrgico prolongado. Yo creo que hay que enseñar eso, hay que decirles. Nosotros el año pasado o hace 2 años tuvimos 4 personas en el servicio con cálculos renales en 6 meses. Eso es de no tomar agua, de estar metido en una sala de cirugía todo el día. Y de no acordarse de que hay que ir al baño, de que no acordarse de que hay que tomar agua. Es ridículo, pero sí, pasa. Entonces, eso hay que enseñárselo a los estudiantes. Hay que enseñarles no solamente que tomen agua, no solamente a que vayan al baño. Hay que enseñarle a un residente a que se cuide. A que se cuide espiritual y físicamente y mentalmente. Es decir, que invierta su tiempo libre de una manera que le produzca satisfacción, que cuide de sí mismo, que se alimente bien, que esté tomando líquido, que no pase hambre. Hombre, pasa que un estudiante aguanta hambre y nadie sabe. Hay que enseñar eso, hay que preguntar eso, y es nuestra responsabilidad porque además de estudiantes y de residentes formamos personas. Hay que preguntarlo y hay que preocuparse por eso. Doctora, hay una que se pasó, que es del doctor Juan Carlos Ocampo. Espere que estoy aquí. No, sí, pero es que... No, ya, la respuesta de William Miller ya la hicimos. Entonces, estudiar en la noche o en la madrugada hay diferencias. Sí hay diferencias. El momento más productivo del día, el momento más productivo para el cerebro es después de una época de descanso. Entonces, por definición, el momento más productivo del día es la mañana. Uno se acuesta, duerme bien, descansa, el sueño es reparador y uno, en ese tiempo que tiene después de estar recién levantado, es el momento de mayor capacidad de aprendizaje del cerebro. ¿Por qué? Porque no está contaminado ni con ruido, ni con imágenes, ni con recuerdos, ni con angustias, ni con estrés, ni con nada de esas cosas del día que viene. Entonces, es mucho más efectivo el aprendizaje en las madrugadas que en las noches. Pero
eso no es una ley. Cada persona tiene que poder conocerse y saber en qué momento se siente más cómodo. Hay gente que se levanta a las 3 de la mañana y se queda dormida a las 3:10 encima del libro. Entonces, pues lo ideal sería poder entrenarse para estudiar después de descansar. No necesariamente a la madrugada, pero sí después de estar descansado. No sé, darse una ducha, comer algo, cambiarse de ropa, sentarse en un lugar silencioso y tranquilo a estudiar. Puede ser en la madrugada, puede ser en la noche, pero hay dos cosas que son muy importantes. Primero, el hábito, es decir, que siempre sea a la misma hora, idealmente. Si usted siempre va a estudiar a la madrugada, que sea siempre a la madrugada. Y segundo, crear un ambiente que facilite la concentración. Si uno se sienta a las 3 de la mañana a estudiar debajo de las cobijas, probablemente no. O sea, toca pararse y meterse ponerse la película de me voy a sentar a estudiar. Muy bien. Doctora, existe, es que ahí ella escribió en el chat para que todos es cierto que en situaciones de estrés, el cerebro aprende más rápido. Aprende si el conocimiento tiene que ver con la supervivencia. Porque lo que hablábamos ahorita, el cerebro reptil predomina sobre el mamífero. Es decir, la capacidad de generar ondas cerebrales eficientes del lóbulo frontal en una situación de estrés disminuye. Entonces, si usted amenaza a un muchacho con que lo va a matar si no le da el otro día la respuesta del examen, probablemente aprenda. Eso es una situación de estrés, que lo pone lo arrincona, ¿sí? Pero esa es la manera como no queremos que aprendan, porque eso se olvida. Entonces, ¿el estrés sí permite aprender? Sí. Permite aprender si tiene que ver con la supervivencia. Uno aprende a correr rápido, uno aprende a huirle a un profesor, uno aprende a esconderse en un ascensor, pero si el conocimiento que tratamos de enseñarle no está relacionado con la supervivencia, o sea, si es la clasificación de las fracturas, eso se le va a olvidar. Aquí dice, ¿qué horas del día son mejores? Mejor el aprendizaje a distancia, el internet. Bueno, el aprendizaje a distancia tiene muchas ventajas y tiene, digamos, circunstancias que no necesariamente tienen que ser negativas. El aprendizaje a distancia a través de internet o a través de una universidad a distancia o a través de un MOOC o los sistemas de aprendizaje que permitan que no haya que estar presencial en una universidad o en un colegio para aprender, implican un grado grandísimo de compromiso del estudiante. Porque como hay una libertad de horarios y hay una libertad del manejo, tanto de la información como de los tiempos, necesitan que haya un compromiso mayor que el que tiene que ir al colegio, el que tiene que ir a la universidad, el que tiene que ir al hospital. Entonces, el aprendizaje a distancia es muy útil para personas que están muy comprometidas con su proceso. Si usted obliga a alguien a meterse a un proceso de aprendizaje por internet, probablemente eso termine siendo un desastre, o más demorado, o más inefectivo, o a los 2 años o a los 6 meses no se va a acordar de nada. Pero definitivamente es una manera muy útil de masificar el conocimiento. Si no, pues, o sea, estamos aquí sentados todos y todos están en la casa. Entonces, es una herramienta súper útil. Para los millennials, aprender a través de la tecnología es la única manera. O sea, nadie se va a ir a meter a una biblioteca a buscar una revista y la referencia que le dieron y, o sea, no, internet, chao. Entonces, es muy útil, pero necesita un compromiso superior. Muy bien. Creo que las contestamos todas ya. ¿Qué horas del día son mejores? Ya la habíamos contestado. La capacidad de concentración. A estudiar en la noche o en la madrugada ya la contestamos. Las emociones lo contestamos. Café y bebidas. Creo que contestamos las preguntas ya. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Yo creo que una de los pilares que debemos tener los profesores es ver qué capacidades y qué aptitudes tiene cada uno para exigirle a cada uno de los residentes cosas diferentes. Conocer al estudiante. Que empiezan, saben que van a ser docentes y malos cirujanos. Y hay otros que a ver que son cirujanos muy hábiles, pero tiene uno que darles la información sobre lo que debe hacer. Sí, hay una cosa fundamental en esto del proceso de formar especialistas y es que hay que conocer a los estudiantes. Esa es una cosa que no pasa en una universidad porque usted tiene 90 estudiantes en una clase y usted puede ser el más querido del mundo, pero no va a pasar nunca que usted los conozca a los 90.
Conocer a 2 o a 3 o a 10 o a 20, pero a los 90 es imposible. En la formación de posgrado, la educación es mucho más personalizada y usted tiene un residente todo el tiempo parado al lado suyo en cirugía. Entonces, eso se presta para que si usted como profesor tiene el interés, conozca a esa persona, aprenda. Que a veces hay muchas maneras de aprender a conocer a los estudiantes, pero una de esas es que yo escuché que dijeron que la manera como hablan, la manera como se ubican, el lenguaje corporal de un estudiante le dice mucho a un profesor que está interesado en cómo aprende ese muchacho, para qué es bueno. Hay cirujanos buenos, hay cirujanos no tan buenos, pero lo mismo, todo en esta vida se puede aprender. Y sirve mucho que un profesor se interese por un estudiante, porque eso lo compromete a él. Si a uno le importa un zapato, se aprenden o no. Doctora, ¿cómo, ahí escribí también la pregunta en el chat para que todo el mundo se entere, ¿cómo evalúa uno el aprendizaje? Porque yo creo que la forma en que uno memorice, yo creo que la memoria es la capacidad de olvidar, pero la forma como uno aprende y cómo evalúa lo que uno aprendió es realmente motivante para seguir aprendiendo, y eso es la primera herramienta para establecer ese aprendizaje y poder aprender más, ¿no? Entonces, eso es retroalimentación. Que algo muy importante es evaluar el aprendizaje, porque usted puede aprender algo, pero si no lo vuelve a tomar, si no lo vuelve, o si no lo utiliza, pues no sirvió de nada, ¿no? Es cierto. La evaluación del aprendizaje es otro capítulo grandísimo de la pedagogía, pero como para hacer un aporte con respecto a lo que usted está diciendo, primero es una cosa importantísima. Usted puede enseñarle a alguien, pero si usted está comprometido con ese proceso, usted necesita saber que ese muchacho aprendió. Y si no aprendió, ¿por qué no aprendió? ¿Listo? Entonces, hay dos cosas importantes. La primera, los pacientes son la mejor manera de evaluar a un residente. No necesariamente los pacientes físicos. Hoy en día, la simulación en medicina ha cogido una fuerza impresionante como método de enseñanza porque le permite tanto evaluar el conocimiento teórico y práctico como retroalimentarse en el lugar del aprendizaje. Usted está haciendo simulación, usted no tiene un paciente de verdad, usted no está operando de verdad a nadie, nadie le va a quedar el hueso mal, nadie nada de esas cosas, pero el proceso que tiene el cerebro es el mismo que si se estuviera enfrentando a un paciente de verdad. Y usted puede hacer tanto retroalimentación como evaluación del aprendizaje en el mismo proceso. Ese proceso de simulación es una cosa invaluable. Es invaluable porque el enriquecimiento que tiene ese proceso, lo que enriquece, la cantidad de conocimiento que produce tanto de un lado como del otro, es muy, muy, muy bueno. Y lo otro es que muchísimas veces tenemos problemas para evaluar el aprendizaje porque ni siquiera sabemos con claridad qué es lo que tuvo que haber aprendido. Si un residente opera mal a un paciente, pues no sabe, puede pasar muchas cosas, no sabe usar el material de osteosíntesis, tomó una mala decisión, estaba mal diagnosticado. Entonces a veces no tenemos claro cuál fue el error y qué era lo que estábamos esperando de él. Si un R3 de anestesia no sabe intubar, no es lo mismo que un R1 de anestesia no puede intubar a un paciente. Entonces a veces el problema de no poder evaluar el proceso de aprendizaje del muchacho es que ni siquiera sabemos qué es lo que le estamos pidiendo. Hay otra pregunta que dice, estrategias para olvidar menos, pero va unida a la última pregunta, que sería lo opuesto para recordar más. El médico educa a otros médicos, pero también educa a sus pacientes, padres de los pacientes. ¿Qué diferencias y recomendaciones nos ayudan? Qué pregunta tan difícil, doctor. Bueno, no. La capacidad de olvidar es una fortaleza del cerebro. El hecho de desplazar conocimiento que no nos sirve, o conocimiento inútil o conocimiento negativo, que también hay, es un proceso diferente al proceso de aprender. Es decir, no porque yo aprenda muchas cosas nuevas voy a olvidar las que ya sé. Afortunadamente la capacidad neuronal de un ser humano es una cosa que todavía no tenemos idea de hasta dónde va. Entonces, no necesariamente olvidar menos es lo mismo que recordar más, o que olvidar más es recordar menos. No ocupan el mismo espacio, es decir, no es que uno tenga un vasito y si lo desocupo me caben otras cosas, no. Siempre se pueden aprender más cosas. Hay gente que sabe 2 idiomas, pero hay gente que sabe 35. Entonces, no necesariamente olvidar algo tiene que
pasar para que uno aprenda una cosa nueva. Pero seleccionar recuerdos es una cosa buena, y eso se hace yo creo que con el uso. Uno olvida, yo no sé, ya no me acuerdo de ningún caso de factorización, porque me parece conocimiento inútil, pero un niño que está en octavo lo recuerda. Entonces, pero no necesariamente hay que desocupar el vaso para llenarlo con otras cosas. Ahora, educar a la familia del paciente y educar a los pacientes es una cosa súper difícil. Porque si estamos hablando de que hay que conocer al residente, que hay que saber cómo funciona, hay que tratar de acercarse, hay que tratar de saber si está estresado, en qué situación emocional está, cómo es su proceso de aprendizaje, y uno tiene 15 minutos para hablar con un papá en consulta, es muy complicado. Creo que la herramienta más valiosa para para enseñarle algo a una persona que uno no conoce es hablarle como si fuera un niño de 5 años. El problema es que tenemos padres de familia que son doctores en bioquímica, y cuando uno les habla así en consulta se meten en un problema, porque se sienten irrespetados o se sienten vulnerados o lo que sea. Pero normalmente no falla en que un paciente o la familia de un paciente le entienda a uno como la información que uno le quiere transmitir. La carga emocional que esa persona le ponga a lo que uno les está diciendo es otra, pero probablemente le entiendan como si usted le estuviera hablando a un niño de 10º o de 11 o una cosa así. Ponerse con términos demasiado complicados y técnicos agobia a las personas. Entonces, hablar en términos sencillos suele funcionar. Otra pregunta, ¿qué tan pedagógicos para el aprendizaje de los residentes es estar fregando tanto con los nombres propios? ¿Nombres propios de? ¿Epónimos? Sí, por ejemplo, por poner un ejemplo, enfermedad de Sieves, enfermedad de Osgood-Schlatter, enfermedad de Cindy Larsen-Johansson, enfermedad de Merlin, los epónimos. Y todos son osteocondritis por Sí. acción. Entonces, Los epónimos son un obstáculo para el aprendizaje, no hay ninguna duda. Y la razón es que se pierde la oportunidad de relacionar el nombre con el proceso. Cuando usted se aprende osteocondritis por estrés, usted sabe que tiene ese paciente. Entonces, aprenderse muchos epónimos, lo mismo, no es que aprenderse los epónimos sea malo. Lo que pasa es que dificulta el proceso de aprendizaje. Si la gente tiene una memoria impresionante o el estudiante es brillante o lo que sea, pues fantástico que se aprenda todos los epónimos. Pero como aprendemos el resto de los seres humanos, es que aprender por procesos es más fácil que aprenderse un nombre. Se llaman epónimos. ¿Epónimos? Epónimos, sí. Hay una aplicación para el celular para que no se los aprendan. Es mejor que aprendan los osteoconditis por estrés porque es que eso le facilita al cerebro aprender ese proceso. Ya sabe qué es lo que tiene esa persona, ¿sí? Entonces, a los genetistas les encantan los epónimos. No hay una sola enfermedad que se llame como se llama. No, se tiene que llamar como el señor que vio el cromosoma. Entonces, eso dificulta el aprendizaje. No es una herramienta que facilite nada. Hay gente brillante que se los aprende todos, fantástico. Eso está escrito en todos los libros y se puede buscar en el celular. Ahora, aprenderse en las enfermedades por el proceso fisiopatológico es rápido, es eficiente y es muy fácil enseñarle a otros en esos términos. Enseñarle a un estudiante de sexto de medicina una osteocondritis es más fácil que enseñarle el síndrome de Guacho Guacho. Muchas gracias. ¿Ya no escribió nada más acá? Sí, no, doctora. Ay, tan lindo. Gracias por sus generosas respuestas. De nada. Muchas gracias. Sí. Gracias. Doctor, ¿usted va a Stevie? Sí. Le dice, ¿Cuándo es la próxima reunión? felicitaciones, doctora. Dentro de 2 meses, hoy es abril. Felicitaciones, doctora. Ya la tenemos. Ay, gracias. Doctora, muchísimas gracias por su interesantísima conferencia. Nos ha dejado claro muchas cosas. Bueno, vamos a cerrar la reunión. La próxima reunión será en abril, el último miércoles del mes de abril. Quiero aprovechar este momento para invitarlos a todos al Congreso Nacional de Ortopedia que se va a realizar en Cartagena el próximo 23 de mayo, del 23 al 26 de mayo. La Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil en esta ocasión ha invitado al doctor Vincent Mosca, famoso ortopedista pediátrico, cirujano de pie, que todos ustedes lo conocen, no necesita ningún tipo de presentación, va a estar en Cartagena con nosotros
hablándonos de las principales patologías del pie, por lo cual están todos cordialmente invitados. Adicionalmente, recordemos que el último día de agosto se realizará el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil. También va a ser en Cartagena, para el cual los estamos invitando a todos, y por favor abran un espacio en sus agendas para que estén todos con nosotros. Sin más, entonces nos vemos. Que pasen una feliz noche. Hasta luego.